La corrupción no solo pervierte las sociedades, sino que es directamente contraria al desarrollo. Una sociedad corrupta es una sociedad injusta, en la que las decisiones se tuercen a favor de unos pocos en desmedro de todos. La corrupción elimina la igualdad ante la ley, impone la arbitrariedad y perpetúa la discriminación. Por eso, la gobernabilidad democrática es inviable en un contexto de corrupción. Y por eso también hay que persistir en la lucha contra ella. El siguiente reportaje de Laura Puertas deja en claro que este no es un tema del pasado. Veámoslo. Los corruptos están ahí y tienen sus contactos y se mueven y tienen dinero y tienen influencias. La mafia está ahí, nunca ha dejado de ser, está agazapada y cuando puede actúa rápido. La mafia que tiene muy buenos recursos económicos y que se está reordenando, aprovecha pues todos estos resquicios que el propio sistema le da. Estas imágenes aún permanecen en la memoria de los peruanos y del mundo. Vladimiro Montesinos y sus secuaces, esposados y tras las rejas. Mientras que el prófugo Alberto Fujimori huía a tierras lejanas para escudarse en las faldas del gobierno del Japón, su madre patria. Había entonces una sensación de estar ganando la guerra contra la organización liderada por Montesinos y Fujimori, que se apoderó y controló el Estado para poder llenarse los bolsillos con miles de millones de dólares. 2 años después, la situación parece ser otra. La gente se pregunta por qué no traen a los Crucillat, por qué no viene Schutz, por qué el señor Boloña está libre y no sujeto a una medida de detención. Bueno, esas son explicaciones que habría que dar en el contexto de las investigaciones. El problema central es que la organización mantiene iniciativa, influencias y recursos económicos. Solo así se explica que Eduardo Calmer del Solar haya logrado escapar del país, o que la acusación constitucional contra los magistrados del Poder Judicial permanezca oportunamente congelada en el Congreso. Si en el Congreso, por ejemplo, tenemos a una subcomisión presidida por el congresista Salguana, que durante 14 meses mantiene una investigación contra los magistrados de la Corte Suprema y del Ministerio Público a nivel de instancia suprema, sin terminarla y sin enviarla a la Fiscalía para que denuncie ante el Poder Judicial, el problema no es de este último, sino del Congreso, ¿no? Si bien es cierto que se ha avanzado mucho, son las deficiencias del propio sistema las que permiten el avance actual de la mafia. O sea, tenemos por decirlo de alguna manera, un conjunto de órganos del sistema que funcionan como un mamut, lentos, pesados. Estas falencias del sistema son aprovechadas precisamente por la organización delictiva a fin de poder obtener su objetivo principal, la impunidad. Y a la impunidad se llega básicamente desactivando el sistema. Y que el tema en la traducción obedece a una absoluta ineptitud administrativa de la Corte Suprema. Lamentable, ¿no? Cuando llevemos el cuaderno de extradición al Japón y presentemos ante la opinión pública japonesa las pruebas que tenemos, creo que podremos convencer a gran parte de la opinión pública japonesa que no estamos y no están frente a un samurái que decidió retirarse a sus cuarteles de invierno, sino frente a un delincuente. También han venido funcionando campañas orquestadas principalmente desde el diario La Razón, de propiedad de los hermanos Wolfenson, ambos con detención domiciliaria. Denuncia que increíblemente recibió pronto apoyo en el Congreso. Lo que se pretende no es un ataque, hay que tener en cuenta, no es un ataque personal contra el doctor Ugaz. Lo que se pretende es un ataque contra la institución, porque lo que se busca a través de estas campañas es amedrentar al sistema. Por lo pronto, el congresista Mufarech parece estar decidido a echarle los perros a Ugaz. El ahora congresista Mufarech es el mismo que unos años antes, desde el Ministerio de Trabajo fujimorista, se despachaba alegremente con Crucillat. ¿Quién es, Jorge? Sí, ¿con quién hablo? Crucillat, el padre. ¿Aló? Con Crucillat hablas. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias, muy amable. Ha venido acá una denuncia y tiene una inspección por asuntos laborales.
Yo te voy a tener al tanto, he aguantado todo el asunto, pero esto va a ser manejado de una manera muy especial, así que... Ok, Jorge, te agradezco mucho. Por si acaso estate al tanto del asunto, pero yo te voy a tener informado y no se va a resolver nada sin antes poderlo conversar y lo manejamos perfecto, como es debido, ¿ok? A estas alturas, resulta evidente que la campaña contra el ex procurador José Ugaz no solo está dirigida a él. Su principal objetivo es debilitar el sistema anticorrupción. Y ya han logrado algunos frutos. Por ejemplo, que algunos jueces se niegan a integrar la sala que juzgará a Montesinos. La inhibición de algunos magistrados de intervenir en la sala que debía resolver la recusación de Montesinos denota claramente pues el temor que se tiene de asumir responsabilidades en este caso. Y que otros simplemente resuelvan a favor de los mafiosos. Recientemente, un tribunal ha fallado a favor del empresario de televisión Julio Vera, quien también recibió su parte en la salita del CIN, y en contra del periodista César Hildebrand. Y hace muy poco, la Corte Suprema ha resuelto que no ha habido delito en la falsificación de más de 1 millón de firmas que permitió la reelección de Fujimori. ¿Cuál es el efecto jurídico legal de esto? El caso de la falsificación de firmas simplemente va a ser cerrado. ¿Quiénes faltan ser involucrados? ¿Quiénes están, digamos, pasando piola? Bueno, falta procesar en temas de Poder Judicial. Se perdió el video, por ejemplo, de la famosa reunión entre Montesinos con los magistrados y finalmente no hubo una investigación seria al interior del Poder Judicial. ¿Qué hay de Alfredo González? Bueno, él tiene que ser investigado, ¿no? Evidentemente, porque el hallarse un documento, una tarjeta a Martín Rivas, es un tema que no lo vincula necesariamente con actos de corrupción o de violación de derechos humanos, pero es un tema que no debe ser obviado por la policía en el momento de hacer una investigación general, ¿no? Por lo demás, entre la documentación que existe también, hay una que lo vincula con unas acciones de amparo que fueron resueltas por los jueces de la mafia. Otro ejemplo, 2 empresarios, Andreas Kuhlenkampf y Eduardo Getzi, quienes cometieron el error de asociarse en 1998 con una sociedad agente de bolsa en la que uno de sus accionistas era Eduardo Calmel del Solar, terminaron como la mona. La fusión de las 2 empresas no duró ni 3 meses y desde entonces vienen librando una batalla legal contra el Banco de Comercio, que a estas alturas es más bien una batalla de principios. Juan Valencia Rosas introdujo a Calmel del Solar al Banco de Comercio y Calmel consiguió un préstamo privado por 2 millones y pico de dólares, hecho que es que ese préstamo es mucho encima de los límites legales establecidos por la superintendencia. Además, ese préstamo es un préstamo clandestino, ya que no figura como préstamo en el banco. En el arreglo que se hizo con el banco, Calmel pagó la mayor parte de esa deuda, pero la pagó con terrenos suyos que el banco aceptó las valorizaciones que eran completamente afuera de, por ejemplo, un terreno cerca del aeropuerto que Calmel había comprado en el 96 por 100.000 soles. El banco 1 año y medio después aceptó la valorización de 1.250.000 dólares. Kuhlenkampf y Getzi investigaron y descubrieron una serie de operaciones ilegales a través del Banco de Comercio que permitieron a la mafia sacar del país importantes sumas de dinero sin dejar rastro. ¿Qué probaría, qué indicios tienen ustedes que el Banco de Comercio sigue todavía en colaboración o ayudando a la mafia o sirviendo como una suerte de caja? Bueno, hay varios indicios. La persona clave en ese entonces que hacía todas las operaciones con GIB era el jefe de la mesa de dinero del banco. Y lo curioso es, después de tantos cambios en el banco, han habido como 4 cambios de directorio y de gerentes en los últimos 4 años, lo curioso es que este señor sigue operando ahí. ¿Y quién es ese señor? Se llama Fausto Febres. Faltan abrir investigaciones y profundizar investigaciones. Hay temas como el de la deuda externa y otros negocios financieros en los que se presume que ha habido intervención de esta organización criminal. El 2013 es un año clave porque, como repito, va a ser el año de los juzgamientos. Tenemos que ir con la solicitud de extradición a Japón. Básicamente existe un grupo numeroso de personas
que si no integraron a la organización de Montesinos, por lo menos recibieron muchos favores y que ahora lo están pagando, ¿no? Para hablar sobre la mafia fujimontesinista, su modus operandi después de los golpes recibidos, sus objetivos y estrategias actuales, volvemos en el siguiente bloque con Gustavo Gorriti.